Este video es el reflejo de la realidad que hay allá afuera, en los medios de comunicación mexicanos. En este caso, me enfocaré a lo deportivo, pero que vale la pena para todos los ámbitos en general. Desgraciadamente, los medios deportivos mexicanos, llámese Televisa, TV Azteca, quienes son dos de los grandes monstruos de la televisión mexicana, han tenido severos problemas internos, donde una mezcla de factores que tienen que ver con lo político, la competencia y la calidad de contenidos han sometido al grado de vaticinar una muerte lenta de ellos. Durante el 2019, ambas cadenas televisivas han tenido más de 1000 ceses entre talentos, productores, personal administrativo, técnico y demás, siendo este el reflejo de una decadencia total de la televisión, quien pareciera tener una fecha de caducidad prematura. En este video verás todas las razones de su fracaso y del por qué no se van a levantar en un buen rato. Prepárate, porque este video muestra la realidad, la decadencia, quizá el fin de la televisión deportiva en los próximos años. Porque hoy te presento en 5 capítulos distintos el fin de las grandes televisoras mexicanas. Ojo, algunos creen que hay TV para rato y que esto será imposible de ocurrir, porque para entender el mensaje completo debes de ver los 5 capítulos, y si tienes alguna otra opinión, compártela en la caja de comentarios. Debatamos sanamente. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Seamos claros, desde el año pasado ha habido severas crisis en las dos más grandes televisoras del país. Televisa y TV Azteca han ido cayendo rotundamente en sus ingresos anuales y por ello han tenido que recurrir al despido de personal para sanear sus finanzas. Esto es claramente válido, ya que la ley empresarial es así. Por mucho que tengas personal de calidad, si ya no te es redituable tenerlo, es mejor liberar carga financiera y algunos egresos en lugar de declararte en bancarrota. En México, tanto Televisa y TV Azteca han tenido por años el sartén por el mango en la cuestión deportiva. Ambas televisoras en su momento se adueñaron en su totalidad de las transmisiones del fútbol mexicano al grado de librar batallas épicas por los ratings, donde Televisa generalmente era la ganadora y donde tenía todos los ratings a su favor. Quizá hoy siga teniéndolos, pero ya no con esa misma vehemencia de antes. Prueba de que las cosas en la televisora de la Jusco están mal es la liberación de todo el equipaje que consigo traía. Si hablamos del aspecto deportivo, apenas el año pasado, TV Azteca se deshizo del Atlas haciendo negocio con Grupo Orlegui para que este se hiciera cargo del equipo. También entró en ciertos cambios con los Monarcas Morelia, quienes aún son propiedad de los aztecos. Todo con el pretexto de la famosa multipropiedad de los equipos, enmascarando el verdadero problema, la falta de recursos para mantenerse, y de eso daremos detalle en este capítulo. TV Azteca empezó a caer en acciones a mediados del 2019 por una única razón contundente. El gobierno federal empezó a evitar el pago de publicidad en la televisora, mismo caso que se vive con Televisa, pero eso lo explicaremos en su momento. Para mayo del 2019, TV Azteca registró su mínimo histórico en años. Las acciones de la televisora de la Jusco se fueron hasta los 1.60 pesos, siendo uno de los eventos más catastróficos de la empresa. Fue así como estos tuvieron que librarse del peso específico en su menú de contenidos y en sus empresas filiales. Si hablamos de fútbol, algunos talentos empezaron a salirse de la empresa. El último que finalizó su contrato por aquellos ayeres fue Carlos Aguilar, quien ya no siguió más en la televisora porque esta le ofrecía un poco menos de lo que venía ganando, siendo uno de los narradores deportivos más importantes de la empresa dentro del box. Si hablamos de los derechos de transmisión, Azteca ha tenido una baja muy radical. Desde 2018, los aztecos se quedaron solamente en ese entonces con 4 equipos, luego de que Xolos y Santos decidieran firmar con el gigante Fox Sports, de quien hablaremos más adelante. Los de la Jusco solo se quedaron con Monarcas, Atlas, Puebla y Veracruz. Dentro de ellos sabemos que la fórmula más importante de la narración del fútbol mexicano es el cuarteto Martinoli, Campos García y Agorazague. Limitados de equipos de renombre, la fórmula del talento en las crónicas empezó a no tener juegos donde competir salvo en selección nacional, siendo los juegos de esta muy poco recurrentes. Podemos decir que TV Azteca Deportes solo está sostenida por la fórmula del cuarteto y nada más. De ahí en fuera, el departamento vivió sus últimos momentos en el ocaso del fracaso. En este 2020, los aztecos solamente tendrán a 2 equipos en su totalidad sin repartición.
Monarcas y Puebla, ya que Veracruz fue desafiliado y Atlas fue vendido a Grupo Orlegui, quien desde hace 6 meses atrás era transmitido en común acuerdo con Fox Sports, y para este clausura 2020 seguirá el mismo acuerdo con la TV de paga. El mismo caso pasa con Guadalajara. Siendo así, la fórmula de TV Azteca con Martinoli y García se desgastará paulatinamente por falta de exposición. Es por eso que estos dos personajes han tratado de buscar espacio en las redes sociales, apostando por un cambio radical en los siguientes años, donde no se augura su estancia por mucho tiempo en la televisora de la Jusco. El último golpe de esta televisora fue que la final pasada entre Rayados y América compartieron señal con Televisa, quienes los derrotó fácilmente en el puntaje del rating por el simple hecho de que Martinoli y Luis García no narraron ese partido. Azteca apenas juntó 12.6 puntos de rating, siendo el 42% del pastel. La falta de dinero público, los pobres contenidos en general, la pérdida de clubes en transmisión y ahora se suma la millonaria deuda del SAT por parte de Salinas Pliego por casi 14,000 millones de pesos pondrían en jaque en este 2020 a su negocio, potencializando más su fracaso crónico y paulatino hasta una posible quiebra. ¿Tú qué opinas? Entremos en debate y deja tus comentarios aquí abajo. A diferencia de su ya ni tan cercano competidor TV Azteca, Televisa, siendo una de las cadenas de televisión más grandes de Latinoamérica, hizo muchos movimientos en todos lados para salvarse de una posible quiebra. Apenas en 2019 se dieron a conocer todos los despidos de talentos que hubo, que por cierto, les dedicamos 2 videos que puedes ver aquí arriba o en la caja de descripción. El caso de Televisa es extremo, ya que durante 2018 y 2019 tuvieron una baja espectacular en ingresos y sobre todo en ratings en toda su programación. Podemos decir a ciencia cierta que su caída se debió en gran parte a los aspectos políticos y a los errores que tuvo durante su mejor época, de 2006 a 2015. Ante las bajas de rating por sus contenidos mediocres y una programación totalmente obsoleta, y al no ser competencia inmediata de las redes sociales en el aspecto deportivo, Televisa tuvo que hacer una fusión con su hermano Univisión Deportes, naciendo así, a mitad del 2019, el concepto que ahora conocemos como TUDN. En esa fusión ya no hubo cabida para entes como Lalo Treyes, Eric Fisher, quien anda deambulando en proyectos independientes, el Pollo Ortiz, quien llegó a Fox Sports USA, Lalo Camarena, quien está en medios independientes, el americanista recalcitrante de Raúl Sarmiento, quien le apostó a redes sociales y que en su momento quiso un hueso en la directiva del América. Tras estos cambios, Televisa apostó por traer caras nuevas, más jóvenes, para darle el atractivo fresco a sus programas, como Valeria Marín, Alejandro de la Rosa, Adriana Monsalve, Diego Balado, Tony Kerky, entre otros, para darle más seriedad a sus contenidos, ya que Televisa Deportes venía teniendo una fórmula desgastada en contenidos basura, poniendo a modelos frente a las cámaras y haciendo parodias en sus programas. Además de querer emular la fórmula de las narraciones de Azteca, donde la seriedad pasaba a segundo término con los chistes y amenidades de Martinoli y Luis García. A pesar de todo esto, Televisa no ha obtenido los dividendos necesarios como para tener una aceptación mediática considerable, ya que muchas de sus programaciones siguen cayendo en lo absurdo, haciendo copia ahora de programas de supuestamente debate como lo son Fútbol Picante y La Última Palabra. En Televisa siguen empecinados en llenar de exfutbolistas, modelos y alguno que otro personaje elocuente en sus contenidos. La única diferencia es que sus programas se transmiten para México y Estados Unidos, ampliando el mercado. En las transmisiones de fútbol ni se diga, Televisa cambió su baraja de narradores, aunque no han sido del agrado de la mayoría del público, quienes en muchas ocasiones han confesado ponerle mute a su televisor. O sea, en pocas palabras, Televisa sigue ganando rating porque obviamente se sigue teniendo algunas exclusivas y a los equipos más grandes de México, y por obvias razones son consumidos, pero en la aceptación de contenidos simplemente navegan en el fracaso. Aunado a eso, Televisa con este movimiento intentó abarcar tanto en TV abierta como en TV de paga, donde están sus principales competidores como ESPN y Fox Sports. Sin embargo, la calidad de los contenidos aún sigue siendo efímera ante el amplio menú de canales en YouTube, donde la audiencia se concentra más a menudo y busca otras opciones independientes y de mejor calidad. La llegada de personajes de multimedios y de otras cadenas también han sido factor en el ocaso de Televisa. Han dado el golpe a lo mediocre en su contenido
contenido. O sea, han hecho contenidos basura armando personajes polémicos, absurdos, que se enfundan en los colores de algún equipo para crear oleadas de polémica barata. El vivo ejemplo es Aldo Farías, quien gracias a los amiguismos obtuvo un espacio en TUDN. Este tipo de acciones han bajado rotundamente la calidad y por eso la migración de las audiencias a contenidos más independientes y más objetivos en redes sociales. La última adquisición de TUDN fue Carlos Aguilar, el zar del boxeo. Con este fichaje, Televisa le apostará a todo en este 2020, a pesar de que en este año se prevé otra tanda de despidos en la empresa, debido a los problemas financieros que esta atraviesa, gracias a que el gobierno en turno simplemente no ha invertido en publicidad. Las redes sociales han sido un talón de Aquiles para Chapultepec 18, ya que el auge de varias plataformas como YouTube, Facebook y Twitter le han quitado patrocinadores y muchos ingresos, además de recordar que a los millennials y a los centennials ya no consumen televisión. A mediados del 2019, Televisa registró una de sus peores caídas en la bolsa, teniendo como valor cada acción de la empresa en 34 pesos. Algo que jamás, en mucho tiempo, se pensó que la gigante de Chapultepec fuera a sentir. Sus utilidades en el segundo trimestre del 2019 se desplomaron y con ello se vino un recorte en sus talentos. A pesar de eso, Televisa blindó a su gallina de los huevos de oro al fusionar deportes, consiguiendo así todos los ingresos desde Estados Unidos, dándole oxígeno a un proyecto que pareciera también tiene fecha de caducidad. En términos generales, Televisa Deportes vive gracias a los gringos y a los patrocinadores que aparecen en los juegos de fútbol. Imagen TV casi en quiebra. Sobre Imagen TV sabemos mucho. Los Vázquez Raña están en quiebra total debido a que su competencia con las dos anteriores es simplemente insignificante. Con tan solo el 0.37% en rating, vive uno de sus peores momentos, mismos que la pueden llevar a la extinción total. Luego del cambio de gobierno, Grupo Imagen o GEA, Grupo Empresarial Ángeles, nombre de la esposa de Vázquez Raña, ha tenido una hecatombe financiera al grado de despedir a un 30% de su personal, mismo que a lo largo del 2019 se supo que se fueron sin liquidación con respecto a lo que indica la Ley Federal del Trabajo. Algunos otros se fueron con a duras penas el 30% de liquidación. Esto gracias a que el gobierno en turno dejó muy poca inversión en su publicidad, que es el mismo caso que las dos anteriores. Grupo Imagen, que vivió buenos momentos de 2014 a 2018, justamente adquiriendo la franquicia del Club Querétaro, sumado a la gran derrama en publicidad que dejó el gobierno de Enrique Peña Nieto, esta empresa vivió su época dorada en cuanto a ganancias se habla. Sin embargo, esta época de opulencia se vino abajo, ni sus diarios, radios y mucho menos la televisión pudieron sobrevivir al vendaval de recortes, pero a pesar de que en 2019 esta cadena de televisión quebraría, el mismo dueño afirmó que nunca estuvo a la venta el medio de comunicación, pero tampoco desmintió que sucedieran los recortes en distintas áreas. Sobre deportes, Imagen TV no existe. En 2019 hicieron efectiva la venta de Gallos Blancos a Grupo Caliente, quien a su vez tiene muy buenas relaciones con Fox Sports, quien se ha convertido en un serio contrincante ante la televisión tradicional. Si hablamos de derechos de transmisión, tanto Fox e ESPN han ido recorriendo un camino muy bien elaborado, aunque su baraja de contenidos no sea tan buena o en su defecto se haya contaminado de basura. Hay que destacar que los programas tanto Fútbol Picante y La Última Palabra se han convertido en ejes centrales de retención de audiencias por las exclusivas que regularmente tienen en su programación. Desde hace varios años estas dos empresas han competido por ver quién tiene el programa más visto y juntos también han caminado haciendo exactamente lo mismo al grado de enfadar a la audiencia que busca contenidos serios. Por ejemplo, el programa de La Última Palabra es una vil copia de Fútbol Picante. En ambos, actualmente se priorizan las faltas de respeto, el debate es inexistente y todo se reduce a gritos absurdos de mercado. Este estilo le ha generado muchos dividendos a ambas empresas, quienes han transformado los programas serios de análisis y debate en verdaderos talk shows. Tristemente, mucha audiencia los prefiere porque les encanta ver pelear a los panelistas, aunque todo sea un simple show, perdiendo todo tipo de credibilidad. ESPN y Fox han creado personajes a la perfección que les permiten interactuar con su público de manera un tanto tóxica. Por ejemplo, Álvaro Morales, quien optó por salir del hueco en su carrera para envolverse en la bandera de diferentes equipos, creando una polémica absurda donde muchos logran caer.
Si bien es cierto que estas dos televisoras de paga han ido creciendo paulatinamente, cabe señalar que ellos tienen el sartén por el mango si hablamos de ruido, posición mediática y polémica barata. Mientras que Televisa y Azteca son inexistentes en esos rubros, las cadenas de paga han sabido vender a sus personajes. Otro de ellos es André Marín, quien ha sido duramente criticado por las audiencias por su estilo trivial de polemizar, pero a su vez ha causado el engagement por sus críticas escuetas y faltas de criterio. Aquí es donde muchos se preguntan, si sus contenidos en teoría son malos o basura, ¿por qué la gente los sigue consumiendo? Simplemente por morbo. Eso hace que los personajes sean muy bien pagados y vivan bien, generen audiencias, porque no solo es vender conocimiento, sino show en la TV, apegándose al final a la idea de el entretenimiento. Este tema nos compete. De hecho, gracias a YouTube estás viendo este video y estás obteniendo una opinión diversa a lo que regularmente ves en la TV. Gracias a esta plataforma, tú puedes conocer diversos canales de interés. De hecho, hay muchos canales quienes superan en número incluso a los de las televisoras y algunos otros que son mucho más interesantes que lo que se produce en los estudios. Ciertamente los canales de YouTube apenas empiezan a ser un monstruo en las audiencias. Los proyectos independientes tienen algo muy genuino que se llama pasión y sobre todo credibilidad, algo que ya no hay en la pantalla. Si se dan cuenta, los personajes que están en la TV en su mayoría llegan por palancas, mientras que los youtubers, la mayoría han emprendido proyectos de contenidos en redes en canales de alto impacto y refleja el profesionalismo y también la dedicación. No digo que esto no lo veamos en personajes de la TV, pero es evidente que mientras allá quienes están detrás de la cámara lo hacen por fama o negocio, acá los proyectos independientes buscan estimular a su audiencia de una forma más empática, sincera y objetiva. Ante todo esto, las grandes televisoras han sucumbido porque han utilizado la misma fórmula para cautivar a las nuevas generaciones, mismas que están cansadas de ver siempre el mismo show en todos lados. Lo malo es que poco a poco el personal que desarrolla la televisión se va quedando en el olvido, sin trabajo, una por otra. Así es como llegamos al final de este video, donde poco a poco la TV deportiva en México está caducando, está en decadencia. Quizá seguiremos viendo más de lo mismo por algún rato, pero la gráfica poco a poco va en picada, sin un esquema diferente, con poca calidad en lo que ofrecen y con el desarrollo de las tecnologías. El fútbol mexicano poco a poco empieza a cambiar de manos. Por eso yo te pregunto, ¿cuánto tiempo le quedará de vida a los programas deportivos de la TV? ¿Cuáles son tus canales favoritos de YouTube? Recuerda que tienes toda la libertad de expresarte aquí abajo en la caja de comentarios, porque siempre los leo. Y sí, no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.